buenos días, hermanos. De verdad es un gran privilegio y un honor para mí poder exponer la palabra en este lugar. Y en primer lugar quisiera agradecer a los hermanos David y Jairo por la confianza de poder permitir exponer la palabra de Dios. Bueno, como el hermano ha dicho, mi nombre es Michel Gavarri. Algunos de vosotros me conocéis. La verdad estoy muy emocionado de poder predicar en este lugar porque Dios sabe cuánto amo esta iglesia. Desde 2015 creo que venimos por la primera vez en una conferencia y la verdad yo quisiera agradecer a esta iglesia, dar gracias a los hermanos, a los pastores, por la iglesia, por vuestro cariño, por vuestro amor que nos habéis mostrado, por vuestras oraciones. Yo sé que habéis orado por la obra ahí en Francia y de verdad no puedo decir hoy a su justa medida cuánto habéis sido de bendición para mi propia vida, para mi hogar, para nuestra iglesia y la obra ahí. Así que os animo a seguir adelante y yo creo que tengo una deuda con vosotros. Y espero que el Señor hoy me pueda usar para que su palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Os invito a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y leeremos del versículo 13 al versículo 20. Y la palabra de Dios, infalible, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a orar al Señor, por favor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, por la perfección y la justicia de tu Hijo. Y hoy queremos proclamar que tú eres un Dios santo, fiel, lleno de amor, inmutable, Padre. Y hoy queremos rogarte, Señor, que al abrir el texto de tu palabra se pueda desatar el poder transformador que hay en ella. Y que nuestros corazones, Señor, oigan tu voz. Y que el peso de la verdad pueda caer, Señor, en nuestros corazones. Oh, Señor, echa fuera toda incredulidad. Crea fe, Señor, en nuestras vidas. Porque eres un Dios digno de confianza. Ayúdanos, necesitamos de tu Espíritu. Crea el milagro de la adoración en la congregación y en el predicador, para que en todo Cristo reciba una gran gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén.
¿Te ha ocurrido en el curso de tu vida cristiana, o quizás en este momento mismo, que por causa de ciertas circunstancias difíciles presentes, tormentas de la vida, el resto de pecado que hay en tu corazón, o el pecado de aquellos de que te rodean, tú te sientes cansado, te sientes desanimado, te invade un sentimiento de tristeza o de inquietud, frustraciones, y con todo esto puedes notar una decadencia en tus esfuerzos, ciertas dudas, quizás cierta incredulidad, y ves un porvenir muy oscuro. Ya no tienes fuerzas, tienes ganas de huir muy lejos y de abandonar. Hermanos y hermanas, si os sentéis identificados con lo que acabo de decir, es mi oración que escuches el mensaje de Dios que hay en este texto. Mi deseo es que a través de la exposición de este texto, como he dicho, se desate el poder transformador y que de verdad oigas la voz de Dios y salgas de este lugar lleno, pero lleno de certezas y de esperanza y con un nuevo celo para servir al Señor. Esta mañana quisiera que veamos 4 verdades que se destacan de nuestro texto y quisiera que comencemos intentando detectar cuál es el problema que nos plantea nuestro pasaje en su contexto. Así que, en primer lugar, la primera verdad que se destaca es que la esperanza en la vida cristiana es vital para nuestra perseverancia final. Yo quisiera explicar un poco la situación de los receptores de la carta. Eran judíos del primer siglo que habían abrazado la esperanza del Evangelio. Pero en medio de las aflicciones presentes y las tribulaciones, algunos de estos creyentes empezaron como a perder cierta seguridad. Empezaron a perder de vista la esperanza de la vida venidera que el Evangelio promete. Algunos de ellos, por causa de esta situación, de las aflicciones, veían como un porvenir oscuro y estaban tentados a abandonar la esperanza del Evangelio que por un primer tiempo abrazaron, y algunos querían volver al judaísmo. Y el autor lo que va a hacer es que una y otra vez los va a animar a perseverar en la fe, poniendo delante de ellos la certeza de la esperanza que ellos tienen en Cristo, pero por otro lado advirtiéndolos del peligro que hay de no perseverar en la fe. 2 motivaciones, una incitación y una advertencia a todo lo largo de la carta. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia o perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria. Cuando no podemos ver aquí y ahora evidencias palpables, tenemos esta tendencia natural a dudar y a perder de vista la esperanza. Ayer durante la conferencia se habló de los discípulos de Emaús. Ellos esperaban en el Mesías, pero resulta que al Mesías que ellos estaban poniendo su esperanza lo crucificaron y lo sepultaron. Así que después de la resurrección de Cristo, ellos están caminando de Jerusalén a Emaús y Jesús se acerca. Ellos no lo reconocen por un primer tiempo. Y en el Lucas 24 Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En el versículo 21 dice: nosotros esperábamos. Tenían esperanza en un momento, pero ya no la tenían. Cuando perdemos la esperanza, viene el desánimo y la tristeza, el abatimiento, perdemos el vigor para seguir adelante. Ahora, este es el peligro que hay. Donde no hay esperanza, no hay perseverancia. En los versículos que preceden nuestro texto, en el versículo 11 y 12, el autor dice esto:
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o perseverancia heredan las promesas. Cuando no hay esperanza, se pierde el vigor, se instala la pereza y corremos el riesgo de dejar de perseverar. Pero la esperanza echa fuera la pereza y nos impulsa a perseverar. ¿Qué es que motiva a un agricultor para trabajar duro en su campo? Sembrar, labrar, cuidar. ¿Qué le motiva a hacer todos estos esfuerzos sino la esperanza de ver el fruto que aún no puede ver? Ahora imaginar un agricultor que tiene la brillante idea de sembrar y volver unos minutos más tarde para ver si ya hay fruto. Si este hombre es la forma que entiende la agricultura, este hombre se va a desanimar. Él dejará de perseverar en trabajar la tierra, porque lo que motiva al labrador en perseverar en sus esfuerzos es la esperanza del fruto que ciertamente llegará. Y lo mismo en la vida cristiana. La esperanza que Dios nos ha prometido impulsará nuestros esfuerzos y perseverancia, pero cuando no hay esperanza se instala un relajamiento, ya no hay esfuerzos, ya no hay deseo de perseverar, y esto nos pone en una posición muy peligrosa. ¿Puedes ver cuál es tu problema? ¿Tu falta de perseverancia? ¿Tu falta de vigor? ¿De celo? Es debido a que estás mirando la situación presente, quizás tu matrimonio, finanzas, pandemia, guerras, aún mismo en el ministerio, pero perdiendo de vista la esperanza del Evangelio. Tienes la mirada en las cosas de la tierra y tienes como enfoque la situación presente, pero hermanos, la vida cristiana no se vive o no está fundamentada en las cosas que hemos visto, sino en las cosas que hemos oído. La vida cristiana no se vive por la vista, sino por fe. Este es tu problema. Perdiste de vista la realidad de la esperanza que el Evangelio te da. Pero he aquí el gran peligro. Si tú no tienes esperanza, vas a dejar de perseverar. Y el versículo 12, que precede nuestro texto, dice que solamente por la fe y la perseverancia que heredamos las promesas. En otras palabras, la esperanza en la vida cristiana es un asunto de vida o muerte. No hay esperanza, entonces no hay vida eterna. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice de mantener la esperanza hasta el fin. ¿Por qué hoy cada uno de nosotros debemos escuchar el mensaje que está en este texto? Porque la esperanza, hermanos, no es opcional en la vida cristiana. Sin esperanza no vas al cielo. Así que si la esperanza es esencial para mi perseverancia final, ¿cómo no perder de vista la esperanza? Bueno, pues uno de los medios que Dios usa para animarnos en la vida cristiana serán ejemplos vivos de fe y de perseverancia a los cuales debemos imitar. Es lo que nos dice el versículo 12. Deseamos que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y qué mejor ejemplo de fe y paciencia para un judío que introducir el ejemplo de Abraham, el padre de la fe? Esto nos lleva a nuestra segunda verdad, el fundamento de nuestra esperanza. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
El autor está introduciendo este ejemplo vivo porque hay una cosa que desea que imitemos en la vida de Abraham. La Reina Valera no lo traduce quizás de manera muy bien, pero la Biblia de las Américas en el versículo 15 dice, y así o de esta manera, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Es decir, imiten, porque de esta manera el autor nos quiere llevar a observar el ejemplo de Abraham. Pero es más que esto. No nos invita a imitar simplemente la perseverancia en sí de Abraham, no. Es como si el autor estaría diciendo, mira el ejemplo de vida de Abraham y observa qué es que le ha permitido perseverar hasta alcanzar la promesa. Es decir, ¿cuáles son las razones que empujaron a este hombre débil, pecador, a perseverar? De nuevo leemos el texto, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Haciendo una lectura rápida de este texto, podemos cometer el error que Abraham es la figura central del pasaje, el actor principal, pero no es así. Dios es el actor principal del pasaje. ¿Qué ha empujado este hombre Abraham a perseverar? Dios prometió y Dios juró, y esto era plenamente suficiente para él. Hermanos, ¿por qué las simples palabras de Dios son suficientes para Abraham? Aunque no está explícito en el texto, estoy profundamente convencido a la luz de este pasaje y del resto de las Escrituras, y como intentaré demostrarlo en algunos minutos, es que el fundamento de la perseverancia de Abraham es su profunda convicción del carácter de aquel que hizo la promesa. Abraham conocía el Dios de la promesa. Así que observamos dos cosas importantes en el texto: la promesa por un lado y el juramento. La promesa de Dios. ¿Qué evento de la vida de Abraham el autor está citando aquí? Así que tenemos que hacer rápidamente un breve repaso de la historia de Abraham. Aquí tenemos un hombre viejo llamado Abraham, casado a una mujer llamada Sara, mujer estéril. Y cuando tiene 75 años, Dios le dice en Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora bien, en esta situación presente, Abraham no tenía ninguna evidencia palpable que esta promesa se podía cumplir. Un hombre viejo con una mujer estéril. Pero he aquí que Dios a lo largo de la vida de Abraham va a reiterar su promesa muchas veces para fortalecer su fe. Y en Génesis 15, cuando tiene Abraham 86 años, 11 años pasaron desde la promesa inicial. Pero nada, ninguna evidencia. Y Dios reitera su promesa y hace en Génesis 15 pacto con Abraham. En Génesis 17, cuando Abraham tiene 99 años, todavía ninguna evidencia. Cuando Abraham llega a la edad de 100 años, 25 años después de la promesa inicial, se cumple parcialmente la promesa. Leemos en Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La cita que el autor hace referencia a nuestro pasaje en Hebreos es después de que Dios le haya pedido a Abraham a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Pero todos conocemos el fin de la historia. Finalmente Abraham no sacrifica a su hijo. Y en Génesis 22 leemos: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el texto de Hebreos nos dice, y de esta manera, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Es decir, que después de haber hecho la promesa a Abraham cuando tenía 75 años, Abraham tuvo que esperar 25 años para tener un cumplimiento parcial de aquella promesa. Finalmente, Abraham vivió 175 años de edad y tuvo el privilegio de ver no solo a su hijo Isaac, pero también a su nieto Jacob, que sería el padre de las 12 tribus de Israel. Hermanos, Abraham era un hombre débil como tú y como yo. Y él tuvo que ser fortalecido en su fe una y otra vez por la repetición constante de la promesa de Dios. Pero el evento que el autor cita aquí enfatiza una cosa importante que Dios hizo. No solamente Dios prometió, Dios juró. Así que vemos el segundo elemento, el juramento de Dios. De verdad espero que podamos captar el poderoso argumento que trae el autor aquí. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aquí necesitamos pausar y reflexionar un momento. ¿Por qué, hermanos, no estamos tranquilizados cuando alguien nos afirma una cosa o nos hace una promesa? ¿Por qué no es suficiente para nosotros? ¿Por qué a veces en nuestra vida diaria es necesario hacer un juramento? Yo quiero que imagines esta escena. Imagina que estás en un lugar donde hay mucha gente en Barcelona. Está mirando en internet, por ejemplo, el mercado de la Boquería. Y estás ahí haciendo compras con tu esposa, tu familia, y de golpe viene un desconocido y te pide tu móvil para hacer una llamada urgente. Y te dice, ¿me puedes dejar tu móvil? Y yo tengo que salir fuera porque no tengo cobertura aquí. Y te lo traigo de nuevo en algunos minutos. Pregunta, ¿de forma instintiva no es natural que nos aseguremos que este desconocido nos dice la verdad antes ni siquiera sacar el móvil del bolsillo? Porque somos bondadosos y debemos ser generosos también. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta desconfianza? Yo creo que hay dos razones a esto. En primer lugar, no confiamos en una persona que no conocemos. Por ejemplo, si Joseito me pide el móvil, yo, sin lugar a dudas, le dejo el móvil porque yo conozco a Joseito. Esta es la primera razón. No confiamos en las personas que no conocemos. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, porque estamos en la esfera donde los hombres son mentirosos. No son dignos de confianza. Nosotros los hombres y las mujeres, por causa de nuestros pecados, no somos personas creíbles, fiables. Y por esta razón tenemos un corazón que tiene dificultad a creer lo que el otro dice. Ahora, para nuestra época y cultura, no nos ayuda a captar a su justa medida qué significa un juramento. Porque hoy día quizás no significa tanto que a la época bíblica. Pero si pudiera ser un equivalente, podría decirlo así. El equivalente de un juramento en nuestros días sería una firma sobre un documento oficial. Si yo voy al notario para comprar algo, yo no doy simplemente la mano y digo, te hago la promesa que cumpliré todo lo que te he prometido. No se pasa así. Yo voy a firmar un documento oficial y una vez pasados los días de retractación, la firma que yo he hecho da una garantía suficiente. A veces decimos, firmó el contrato, entonces ya no puede retractarse. Algo parecido de fuerte era un juramento a la época bíblica. ¿Tú has jurado? Entonces no tengo más duda de que harás todo lo que te has comprometido a hacer.
Y estas personas juraban por alguien superior a ellos en dignidad y valor, es decir, Dios. Apelaban a Dios como testigos de lo que ellos se comprometían a hacer. Ahora, con esto en mente, volvamos de nuevo al texto. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahora escucha. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Wow. Hermanos, aquí estamos pisando Tierra Santa. Estamos en la presencia solemne del compromiso oficial divino en el cual Dios hizo pacto con Abraham y su simiente. Ahí nos quiere llevar el autor. ¿Por qué Abraham perseveró? Dios prometió y Dios juró. Pero arte la pregunta, ¿por qué Dios tiene que hacer un juramento? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? Esta es la fuerza del argumento. En la esfera de un mundo corrupto, lleno de mentirosos, el juramento hecho por un hombre pecador da una garantía suficiente de que el compromiso se cumplirá. Pero aquí no es un hombre, aquí es Dios. El Dios que habita en una luz inaccesible, el Dios que es de eternidad hasta la eternidad, el Dios de que los ángeles más poderosos en vigor no se atreven ni siquiera ni a mirar directamente a su deslumbrante santidad. El verdadero Dios que se sienta en un trono cuyo fundamento es la justicia, tiene esta condescendencia a bajar a nuestro nivel, en la esfera donde la gente no es fiable, donde la gente juran, pero son en realidad mentirosos. Y los que oyen jurar se tranquilizan, pero Dios desciende a nuestro nivel y no pudiendo jurar por alguien más alto que él mismo, jura sobre su propia persona que todo lo que ha prometido lo hará. ¿Cómo es que la Biblia habla del Dios que ha jurado? Yo quisiera simplemente que abras tus oídos. Yo voy a leer algunos pasajes y que tu fe se mantenga en alerta. Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que le he pensado y será confirmado como le he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Número 23, Dios no es un hombre. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no se hará, habló y no lo ejecutará. Salmo 90, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 93, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Es como si Dios estaría diciendo a Abraham o a nosotros hoy, ¿te imaginaste que yo era como tú? Pero yo no soy como tú. Pero sin embargo, yo que soy de eternidad en eternidad, a ti un simple vapor que pasa y desaparece, te lo juro por mi propia existencia, que si lo que te prometo no se cumple, entonces yo no soy Dios. Todo lo que rodeó la vida de Abraham no le dio ninguna evidencia ni esperanza de que la promesa pudiera cumplirse. ¿Y cómo Abraham tuvo esperanza? ¿Qué estimuló a Abraham a perseverar? El texto de la lectura congregacional, Romanos 4, versículo 18.
él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. ¿Puedes verlo? ¿Por qué perseveró Abraham? ¿Por qué tenía esperanza? Porque él tenía una profunda convicción del carácter del Dios que hizo la promesa. Él sabía el peso de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una extensión del Dios de la palabra. Oh hermanos, si hoy nuestros ojos se pudieran abrir al peso que tiene la palabra de nuestro gran e inmutable Dios. Así que el ejemplo en la vida de Abraham nos ayuda a comprender cómo un hombre débil, con circunstancias difíciles, perseveró y mantuvo la esperanza, porque conocía al Dios de la promesa. La promesa y el juramento de un Dios infalible es el fundamento de nuestra esperanza. Veamos nuestra tercera verdad, porque Dios prometió y juró para animarte hoy a ti también. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Según nuestro texto, ¿quiénes son aquellos que Dios quiso mostrar más evidencia para darle un fortísimo consuelo? El texto dice a los herederos de la promesa. Yo quiero que veamos dos cosas aquí. ¿Cuál es la bendición? Porque es importante, si somos herederos de alguna cosa, queremos saber qué vamos a heredar. ¿Y quiénes son los herederos? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuáles son los herederos? En Gálatas capítulo 3, Pablo nos dice algo en el versículo 8 de lo que es la bendición de la promesa. Y dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Una de las bendiciones que Dios promete a la posteridad de Abraham es la justificación por medio de la fe de los gentiles, es decir, tú y yo. El perdón de todos nuestros pecados y una justicia acreditada a nuestra cuenta, la justicia de Cristo. Pero a la luz de todas las Escrituras podemos decir que no es solamente que nuestra herencia no es solamente justificación, pero también adopción, es también un corazón nuevo. En el libro de Hebreos, un reposo verdadero, nuevos cielos y nueva tierra, pero la culminación y la cúspide de la herencia es Dios mismo. Dios es la corona de nuestra herencia. En el capítulo 8, versículo 10, dice así el autor: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicios a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La herencia culmina con el don más precioso del Evangelio, que es Dios. Esta es la vida eterna, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que este es el pack de la herencia, y podría decir muchísimo más. Pero
¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo describe el autor a aquellos que deben ser alentados por esta promesa? Versículo 18 dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así se describen los herederos. Los herederos son aquellos que han tomado como único refugio la esperanza que Dios propone en el Evangelio. La idea en los textos originales aquí es una persona que huye al único refugio que se pone ante sus ojos para escapar de una gran tormenta o un gran desastre. Hay una tormenta que llega, hay un gran desastre que viene y un solo refugio, y ahí se refugian. Así se describen los herederos de la promesa. Son aquellos que, conscientes de la gravedad de sus pecados, iban a ser alcanzados por la tormenta de la ira divina para una perdición eterna en el infierno. Y estas personas se refugiaron en el único refugio que Dios les brindó en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Los herederos son personas que están escondidas en Cristo. Y Cristo recibió sobre sí todo el desencadenamiento de la tormenta de la ira divina que debía caer sobre ellos. Y todos los que se refugian en Él están totalmente a salvos y reconciliados con Dios. En otras palabras, ¿quieres saber si eres tú hoy un heredero de esta promesa y sus bendiciones para ti? ¿Has hecho de Cristo tu único refugio para escapar de la condenación? ¿Él es la persona en quien pones tu confianza para ser salvo? Si estás en Cristo hoy, esta promesa que Dios le hizo a Abraham también es para ti. La promesa y el juramento que Dios hizo a Abraham es también para nosotros los que nos hemos escondido en Cristo. Pablo dirá a los Gálatas capítulo 3 versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, no importa si eres español, si eres americano, si eres dominicano, francés o gitano. No importa si eres del Barça o del Real. Si tú estás en Cristo hoy, eres un heredero. Tu destino eterno está determinado hoy con la relación que tienes con Cristo. Hermanos, este libro, la Biblia, es el documento oficial en el que acabamos de leer que tú estás en la lista de los herederos. Hoy te puedes regocijar, mi hermano. Regocíjate hoy. Tú tienes una herencia, tienes una justicia eterna. Tus pecados se han ido. Eres parte de la familia de Dios. Hay un reposo que viene. Nuevos cielos y nueva tierra cuya atmósfera será sostenida por la plenitud de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un lugar donde la gloria de Dios brillará con todo su esplendor sobre la faz de Cristo para nuestro más grande asombro. Admiración trayendo satisfacción eterna a nuestras almas. Esta es tu herencia, hermano, hermana. Hay esperanza hoy para ti. Hermanos, yo no sé, pero yo aquí puedo ver que Dios se preocupa por nuestro corazón y por nuestra alma. Porque en medio de nuestras dificultades, de la situación presente, para que tú no te detengas en el camino, para que tú no te desanimes, para que no estés abatido, para que tú no estés triste, Dios interpuso un juramento para darte evidencia de que Él no miente, que hará todo lo que ha prometido. El texto nos dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Has oído? Es imposible que Dios mienta. La mentira puede ocurrir, sí, en la esfera donde los pecadores, pero no en Dios. Dios es santo.
Dios es trascendente, Dios está separado, está fuera de toda clasificación. Es este Dios que no puede mentir, que hizo pacto contigo y lo selló, lo ratificó y firmó el documento con la sangre de su eterno Hijo. Yo escucho esto y me digo, ¿por qué, Señor? ¿Quién soy yo para que hagas todo esto? Esto de verdad me asombra, esto me humilla y al mismo tiempo me llena de gozo. El pastor Sugel ayer estaba diciendo, ¿cuánto podemos confiar en la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan segura que podemos dejar depender de ellas nuestra existencia eterna en lo que Él ha dicho. Así de segura es. Hoy podemos estar llenos de esperanza. ¿Puedes ver que nuestro futuro o porvenir no es oscuro, sino lleno de esperanza? Oh, hermanos, si nuestros ojos hoy se pudieran abrir con fe a esta realidad. Así que Dios prometió y juró para darnos hoy gran aliento para que tengamos plena esperanza. Pero si esto fuera poco, el autor añade un último argumento y es la cuarta y última verdad, que será mucho más breve. La inamovilidad de nuestra esperanza. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué no perder de vista nuestra esperanza, que es vital en nuestra vida cristiana? Porque, hermanos, en medio de las tormentas de nuestra vida presente, de las aflicciones que nos tambalean, las enfermedades, las traiciones, los desengaños, en medio de todas estas cosas, la esperanza funciona como un ancla en el alma. He tomado una definición de qué es un ancla. Un ancla es un elemento muy pesado que se fija a una cadena y que se arroja al agua desde una embarcación para que entierre en el fondo y así el barco no se mueva, de tal forma que permite quedarse en su posición sin tener que estar preocupado por la corriente. Así obra nuestra esperanza. No importa el viento que sopla en nuestra vida, estaremos firmes en la fe y vamos a perseverar. Porque estamos conectados a esta ancla que ya está en la misma presencia de Dios, en el cielo de Dios. Es lo que dice el texto, que penetra hasta dentro del velo, una figura para hablar de la presencia de Dios. Nuestra esperanza es tan cierta y sólida que ya estamos estacionados y sentados en el cielo mismo de Dios. Ahora, lo que me impacta en el texto es que nuestra esperanza la encarna una persona. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El texto dice que nuestra esperanza penetra más allá del velo, como un ancla. Pero ¿quién es que ha penetrado más allá del velo? Si no es Jesús. En otras palabras, nuestra esperanza no es una cosa vaga así, ¿no? Nuestra esperanza es una persona, es Jesús. Todas las promesas están fijadas en Él. Es en Él que tenemos todas las cosas y es en Él que están el sí y el amén. Cristo es como un imán donde todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Él. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios cumplirá todas sus promesas para mí? Hazte esta pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Y yo voy a añadir otra pregunta. ¿Cuán celoso Dios está para hacer llegar a ti todo el bien que te ha prometido? No solo Dios prometió y juró. En Romanos capítulo 8 dice así, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para poder hacer llegar todo el bien
hacia ti. De lo que Él te prometió, Dios no retuvo a su Hijo, sino que lo entregó. Decía en mi iglesia últimamente, algunos de vosotros conocéis la historia de Abraham. Y yo hice esta pregunta, si Dios lo hubiera pedido a Abraham para sacrificar el mejor de su rebaño, lo mejor, ¿se lo hubiera dado? Claro que sí. Y si Dios le hubiera preguntado todas sus riquezas, todo lo que él tenía, todo el rebaño, todo junto, ¿se lo hubiera dado? Todos, claro que sí. ¿Y por qué? Porque no rehusó su propio hijo. Este es el argumento. Si Dios nos ha dado lo más grande, ¿no te puede dar todo lo que tú necesitas para perseverar hasta el final? ¿Para lo que necesitas para tu matrimonio? ¿Para tu ministerio? Dios no retuvo a su Hijo por ti. Por ti. Su Hijo, que es sublime, es Dios, toma su placer en Él. Son las delicias de Dios el Padre y no lo retuvo por ti. Este es el compromiso que Dios tiene para hacer llegar a ti todas las bendiciones. Dios no retuvo a su Hijo y lo entregó y lo molió en una cruz. Cristo bebió tu infierno y murió. Y Dios lo resucitó como evidencia de que la deuda está cancelada y que Él está satisfecho. Y si esto fuera poco, Dios le dio un nombre sobre todo nombre y lo sentó a su diestra. Y estableció a su Hijo como perfecto sumo sacerdote que intercede por su pueblo, por la eternidad, revistiéndolo del poder de una vida indestructible. Hermano, me quedo sin palabras yo. Delante tanto celo, tanto amor de parte de Dios para con nosotros. Cristo es la medida del compromiso divino para hacer llegar a tu vida todo el bien que te ha prometido. Por eso nuestra esperanza es cierta. Nuestra esperanza no son palabras flotantes, sino una persona real y viva, Cristo. Cristo es nuestra ancla, por eso nada puede llegar a abatir nuestra fe y perseverancia porque estamos ligados y unidos a Él, a un Cristo resucitado, glorificado y revestido de poder y que ya entró en el cielo. El Cristo resucitado es nuestra garantía en el cielo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, tendría que desaparecer para que nuestra esperanza también. Pero debido a que Él permanece para siempre, nuestra esperanza es inamovible. Me gustó mucho una vez lo que escuché del hermano Israel Sanz. Y habéis visto en las carreras de atletismo cuando empiezan a correr y cuando llegan a la línea final, el primero que pasa la cabeza ha ganado. Hacen así con la cabeza. Bien. Y si la cabeza ya está adentro y pasa la línea final, ya todo el cuerpo participa en la victoria. Hermanos, es solo cuestión de tiempo hasta que todo el cuerpo, los herederos, tú que has puesto tu fe en Cristo, recibas la herencia. Es una cuestión de tiempo. Haré 3 conclusiones muy breves. Una primera conclusión muy simple: nuestra salvación es segura. No te vas a perder si tu fe está en Cristo, si descansas en Él. Tu salvación es segura. Tienes una esperanza inamovible. En segundo lugar, la palabra de Dios es una roca firme para nuestras vidas. Oh, hermano, en tu día a día, yo pudiera hacer subir aquí los ancianos y hacerles testificar de la fidelidad de Dios. Y estoy seguro que todos testificarían de cuán Dios ha sido fiel a cada momento de su vida. Dios es fiel. Por eso vemos en los Salmos: alma mía, espera en Dios, una y otra vez. Pastor que estás aquí, confía en Dios. Confía en la palabra de Dios para tu ministerio, para tu iglesia. Confía, es una roca firme. Su palabra es suficiente. Y yo quiero dedicarme aquí a las personas que
no han puesto su confianza en Cristo, yo quiero decirte que hay una tormenta que llega. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto está el juicio. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel para sus promesas de bendición, pero este mismo Dios es fiel para sus promesas de condenación y de juicio. Hay un juicio que viene y podría venir sobre ti más pronto que lo que piensas. Oh amigo, yo quiero hablarte como si sería mi último sermón. Por causa de tus pecados no hay forma de que escapes a la tormenta de la ira de Dios. En contra todo mal. No hay lugar donde te puedas refugiar para escapar del juicio divino. Pero amigo que estás aquí, soy un predicador de buenas noticias. Y quiero anunciarte hoy que hay un solo refugio que te es propuesto. Un solo refugio. No hay otra esperanza. Cristo es el único refugio al que debes acudir hoy. Cristo es tu única esperanza. Si puedes olvidar todo lo que he dicho, no olvides lo que acabo de decir aquí. Cristo es tu única esperanza. No hay otro nombre que ha sido dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor y bendito Jesucristo. Por favor, qué locura que escuches este evangelio y que mañana seas perdido. Por favor, no hagas esta locura. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona las armas de rebelión que tienes contra Dios. Vuélvete de tu camino y confía únicamente en Cristo. Pon tu confianza en Él, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho a tu lugar. Confía en Él. No mañana, no más tarde. Ven a Él hoy, ahora, por favor. Y con la autoridad que me da este libro, te prometo que todos tus pecados serán perdonados y que hoy mismo recibirás vida eterna. Oremos. Padre, por favor, abre los ojos a aquellos que no ven. Señor, que puedan venir a Cristo y que puedan encontrar en Él, Señor, una esperanza inamovible. Yo oro por esta iglesia, Señor. Oh, que esta palabra pueda traer fruto en el corazón de cada hermano y hermana que está aquí. Señor, que los hermanos salgan de aquí llenos de certezas y de esperanza, para que en todo, Señor, por medio de la fe que tenemos en ti, tú seas glorificado. Gracias, Señor. Amén.